Este programa es patrocinado por Grupo Caloca, especialistas en seguros y fianzas. Cuidados al final de la vida tiene que ver con el proceso de la muerte. Fíjate, José Luis, que son temas que en medicina poco se tocan. Sí, la tanatología es un proceso, es una entidad, es una filosofía respecto al estudio de la muerte. Entonces, la medicina paliativa, a diferencia de la tanatología, observamos la vida hasta el final de la misma. Y me parece interesante que tu paciente, como muchos de estos pacientes, como los niños que hemos visto que me dicen, doctor, atrás de usted, a un lado de usted, están mis compañeros, mis amiguitos que se murieron hace tiempo. No desea comer, no desea hablar, hay una pérdida significativa de peso. Ese paciente se va acercando poco a poquito a la parte final. Ningún paciente, lo digo con todo respeto, en estas condiciones pide un pozole. Cuidados al final de la vida. Un tema importante que el doctor Guillermo Arechi Gornelas hablará con nosotros. Este es su programa Detrás del Médico. Doctor Guillermo Arechi Gornelas, muchas gracias por asistir. Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo, como todos los que se han desarrollado, que es el tema de cuidados al final de la vida. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias para las personas que nos están viendo. Es un tema apasionante, me parece que poco conocido, porque cuidados al final de la vida tiene que ver con el proceso de la muerte. El proceso de morir y la muerte, fíjate, José Luis, que son temas que en medicina poco se tocan, porque hay, me parece que de la formación, el intento por curar, pero el proceso de acompañar la muerte, el evento final de la muerte en sí misma y todo lo que implica transversalmente el ejercicio del cual todos nos vamos a enfrentar tarde o temprano, es un tema apasionante que recientemente la Universidad de Guadalajara y específicamente el Centro Universitario de Ciencias de la Salud ha implementado inclusive un diplomado para entrenar a las personas médicas y no médicas en esto que se llama cuidados al final de la vida, que son todos aquellos procesos de cuidado tanatológico, contemplativo, paliativo, compasivo, que los enfermos al final de su proceso, llámese cual sea, cáncer, insuficiencia renal, etcétera, van a presentar y van a terminar. Entonces estamos hablando que no únicamente es el aspecto de la especialidad como la tanatología, sino que hay todavía cosas más interesantes en esto. Sí, la tanatología es un proceso, es una entidad, es una filosofía respecto al estudio de la muerte. La medicina paliativa y la atención al final de la vida tiene que ver con que todos los individuos antes de morir son vistos con vida. Entonces la medicina paliativa, a diferencia de la tanatología, observamos la vida hasta el final de la misma. Y puede tener en ese recorrido principios tanatológicos que tienen que ver con el duelo, con la pérdida, hay una parte que me encanta que se llama experiencias cercanas a la muerte. El efecto de muchos de los pacientes que dicen, oye, mi familiar está observando familiares que ya se murieron. Y los médicos, absortos, medios dudosos, hemos hecho caso omiso a experiencias que desde hace mucho tiempo, yo diría milenario, se ha presentado. Y entonces empezamos a reconocer que esta aparición lo digo con términos así entrecomillados, se presenta de manera homogénea. No puede ser un pensamiento homogéneo que en diferentes culturas, en diferentes tiempos, sea permanentemente homogéneo, lo cual significa que hay algo de realidad y no simplemente un cerebro en descomposición. A ver, te voy a poner un ejemplo de algo que personalmente me pasó con una paciente que tiene una fractura de cadera y la iba a operar. Todos los días en la mañana reviso el expediente, los consentimientos informados, llego con la paciente, la saludo y me dice, ¿qué cree, doctor? Me acabo de ver con mi ropón cuando tuve mi bautizo y estaba mi papá y mi mamá. Entonces te quedas pasmado y dices, bueno, ¿qué está pasando con el paciente? Y los familiares se quedan con los ojos a ver diciendo, bueno, se está muriendo, se está despidiendo. ¿Qué fenomenología es esa? Fíjate que hay una neurobiología, es decir,
pasamos de un estado eminentemente esotérico, esto que es energético y que pensamos en estos elementos de chakras y todas estas cosas, a los estudiosos neurocientíficos a investigar si esta estructura que está observándose a sí misma en un proceso de la mente continua, checa muy bien con el tema no de aniquilamiento o nihilismo. En otras palabras, el temor de la muerte radica en que pensamos que después de esto ya no hay nada. Sin embargo, para muchos, las neurociencias contemplativas y las neurociencias biológicas, el fenómeno de la mente es un continuo de conciencia y claridad. ¿Esto qué quiere decir para nuestro auditorio? Porque van a decir, bueno, ahora sí que… estamos fumando. Hay un árbol de aquí de ayahuasca o de qué, ¿no? Lo que pasa es que pensamos que después de que el cuerpo se descompone ya no existe nada. Pero para la mayoría de los científicos, y esto es el doctor Sanz, así se escribe S-A-N-S, véalo, también está muy interesante su descripción, donde hemos aprendido también nosotros, este proceso continuo después de que el corazón y el cerebro deja de funcionar, pues resulta que la conciencia no se crea ni se destruye, continúa, habitando en otra estructura. Y me parece interesante que tu paciente, como muchos de estos pacientes, como los niños que hemos visto que me dicen, doctor, atrás de usted, a un lado de usted, están mis compañeros, mis amiguitos que se murieron hace tiempo. Pero no lo dicen como tu paciente con el fenómeno de terror, sino más bien es esta transportación. De paz. Ahora, cuando en medicina científica, neurobiológica, muy proteínica, estamos aferrados y le damos espacio poquito a poquito en tu programa y en otros programas a que la gente seria como tú, seria como también nosotros y los que han venido aquí, tocamos estos temas, me parece que es romper con una estructura que objetiviza las cosas, pero hoy por primera vez le decimos a la gente, sí, eso que le pasó es real. Porque le pasó a usted. Y yo lo valido porque mis estudiantes, mis residentes en la especialidad primaria que tuve como anestesiólogos, algunos pacientes se cayeron en paro cardíaco o algunos pacientes en la fase final de su vida, incluyendo mi bisabuela, me dijeron, ¿sí estás viendo lo que yo veo de las campanas y de las puertas doradas? Y entonces esa primera experiencia, creo, José Luis, que pudo haber marcado el inicio a lo mejor de lo que fue lo que soy ahora, como un fenómeno interesado en el proceso de la muerte, ¿no? Entonces, los cuidados al final de la muerte o durante esa transición, ¿cuáles consideras que son los factores para terminar con esta plática? ¿Cuáles son los factores más importantes que deben de...? Hay 4 elementos interesantes. Las personas que ya son signos reconocidos, se llama escala de Menten. La escala de Menten, tú la puedes ver en Google, es más, la vamos a poner para que ustedes lo vean allá, escala de Menten, se la vamos a poner, y ustedes vean cómo es el proceso de degradación y cómo es el proceso de un paciente que nos sirve a nosotros al pasar visita, decir, este paciente tiene una escala de Menten que va deteriorándose, los puntajes se van aumentando y entonces te puedes calcular estadísticamente el pronóstico y la cercanía de la muerte. Ejemplo, paciente que tiene la mayor parte del tiempo los ojos cerrados, la nariz afilada, no está inconsciente, pero mantiene sus ojos entreabiertos, no desea comer, no desea hablar, hay una pérdida significativa de peso, ese paciente se va acercando poco a poquito a la parte final. Ningún paciente, lo digo con todo respeto, en estas condiciones pide un pozole. ¿Sí? ¿Me explico? La gente se está preparando, nos estamos preparando para el proceso de morir. Por eso la escala de Menten, la escala de Karnofsky, que se las vamos a poner a las personas que nos están viendo, significará que nos vamos a asustar. No, significa que son datos objetivos que han estado ahí y que observamos desde hace mucho tiempo el fenómeno del proceso de morir. Y ese fenómeno, ya para sí, está interesantísimo, pero el tiempo nos come. Sí, claro. Es ese momento que dice la gente, volvió a estar consciente para despedirse de todos. Así es, eso se llama honeymoon. El honeymoon es el estado fugaz de mucha mejoría y luego viene el proceso de la muerte. La pérdida de la energía,
la resequedad de boca, la dificultad para respirar, como si fueran estos 4 elementos. Y no estoy haciendo alusión a los chinos ni a los tierra, la firmeza. Los pacientes dicen, ya no me puedo mover. Doctor, siento mucha sed a pesar de que tomo agua, el elemento agua. Doctor, ya estoy frío de las manos y está centralizado el calor, el elemento fuego. Y finalmente, el elemento aire, me empieza a faltar. Estos elementos descritos, inclusive en el Códice Abadiano, Juan de la Cruz Badiano en 1552 lo describió en el Libellus Medicinalibus Indorum Herbis, que significa el libro pequeñito escrito por los Xochimilcas en 1552, la terminalidad de los individuos, 1552. Entonces, ¿por qué nos sorprendemos nosotros cuando está descrito desde hace mucho tiempo? Pues sí, así es, y realmente es... De veras que son temas tan importantes los que tú manejas. Realmente el doctor Guillermo Arechiga Ornelas es un especialista en este tipo de temas, realmente muy docto, muy documentado, ha escrito libros, investigación, maneja muchos pacientes con clínica del dolor y realmente para mí ha sido un placer enorme tenerte aquí en este programa, Guillermo Arechiga, porque creo que a nuestro público le va a gustar bastante y va a levantar muchos comentarios, que los cuales les invitamos a ustedes que escriban los comentarios en nuestra página, le den el like, se suscriban y sobre todo lo más importante es que ustedes estén informados de especialistas como Guillermo Arechiga, como todas aquellas personas que hemos invitado. Nuestro agradecimiento a ustedes que están viéndonos a nosotros, a ti. Gracias. Y muchas gracias. Esto fue Detrás del Médico. Y antes de despedirnos, decirle al doctor Guillermo Arechiga que nos digas dónde carajos te encontramos. Con mucho gusto para todas las personas que nos ven. Estamos en Eulogio Parra 3022 y en el Hospital de Soquipan, en la avenida Soquipan 1050. Muchísimas gracias. Pues, muchas gracias. Detrás del Médico, nos vemos en la próxima.